tenemos esta clase en la cual este médico Hamid Montakab em, nos habla de cómo vamos a ver la presencia del hígado, digamos, cómo se va a manifestar el Hun cuando tenga algún desequilibrio, y luego cómo van a ser esas variantes según los diferentes síndromes, ¿sí? Em, Acá, bueno, digamos, yo creo que todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos del Jun, pero bueno, básicamente es el aspecto psicoespiritual de la madera, y es justamente ahora donde empezamos a hilar un poquito más fino, y es el que nos da este sentido de la dirección y la claridad en los límites. Esta salida del agua al fuego, él propone esta mirada que me pareció divina, ¿no? Lleva las emociones, otra corrección que tengo que hacerle, emociones. Luego lo cambio esta es la de Hamed. Lleva las emociones reprimidas a la conciencia. Esto me pareció bastante interesante porque en este paso, ¿sí? La madera sería el elemento intermedio entre el agua y el fuego. Entonces, él propone que la cuestión emocional en el agua está como muy presente, muy activa, pero también muy inconsciente, y este paso que hace la madera de llevar esas emociones y revelarlas en la conciencia del fuego ayuda justamente a traer emociones a la conciencia, eh, o a la luz, ¿no? La fortaleza de la madera aporta gran intuición. Él decía que cuando este elemento está bien nutrido, eh, brinda a los terapeutas esa capacidad de entender más allá de la mente racional, y esta cuestión de entender desde la empatía. Yo creo que tiene mucho que ver, creo que la intuición es más de fuego, pero en este sentido creo que quizás pasen las dos cosas, ¿no? Pase que la madera alimente ese fuego verdaderamente, o tiene que ver con esta capacidad de la madera de, de- de tener muchas opciones al mismo tiempo. Creo que en este caso el multitasking, el multiopciones, nos ayuda a ver las cosas con ese pensamiento lateral, con esa cuestión de ver mucho al mismo tiempo, ¿no? Es una de las grandes cualidades de la madera, la consideración de muchas cosas al mismo tiempo. Eh, y luego dice que está a cargo de la expresión armoniosa de las emociones. Si se fijan, la clase que habíamos tenido antes, donde no me acuerdo el nombre, Donald creo que se llamaba, el speaker, hablaba de esta cuestión de expresar armoniosamente las emociones. Bueno, acá vuelve a aparecer. Entonces, bueno, él no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero indica cómo hay ciertas cuestiones que se van a determinar más en ciertos síndromes o en otros. A mí esta cosa de ir tan finito, no sé qué tanto nos pueda aportar, pero bueno, al que le guste están esas opciones. Y una de las cosas que luego vamos a ver cuando veamos la madera en el trauma es esta cuestión de estar siempre atentos a amenazas, ¿sí? Lo que tiene la madera es esa cuestión como de la alerta, eh, pero no la alerta más de pulmón, que sería esta cuestión defensiva, sino como esta cosa de en qué momento me voy a tener que mover. Tiene que ver con una sensación de disponibilidad y de poner en acción ciertos mecanismos, ¿no? No sé si es tanto una cuestión de inseguridad como de respuesta. Y después lo que él aporta, que me pareció interesante, es que el MU de vesícula biliar, que en general en los libros aparece como el 24 de vesícula biliar, él dice que en algunos libros aparece el 22 o el 23, que están como más por debajo de la axila, y que muchas veces el palpar esos puntos, si están dolorosos o sensibles, nos ayuda a trabajarlo más desde ese lugar. Me pareció interesante. Esta fue una de las clases que más me sorprendió porque no conocía esta línea de trabajo. Eh, Fue un maestro que se llamó Wang Pengyi, que fue un sanador muy humilde. Cuenta en este link que les pongo acá abajo, que no sé si lo llegué a poner, pero sí lo llegué a poner, cuenta la historia de Wang Pengyi, cómo se iluminó a partir de unas palabras que le dijo un sabio vagabundo con el cual él pudo como entender la raíz de su enfermedad,
Y a partir de esa comprensión es como que se iluminó y empezó a trabajar desde la virtud. Y esta cuestión del Shan Ren, que es este hombre virtuoso, que está presente dentro del confucianismo también y dentro del confucianismo taoísta, aunque no se pueda creer, hay una línea que incluye a los dos, eh, habla esta cuestión como de llegar a la sanación por medio de la expresión de la virtud de cada una de las fases. Nosotros en general vamos al trabajo de la corrección de la cosa más confuciana, ¿no? De la corrección del error para que quede bien. Y en este caso se trabaja desde la virtud, ¿no? Si yo soy una persona que se enoja mucho, tengo que ayudar a que esa persona sea bondadosa. Parece una tarea perdida, pero según el funcionamiento aparentemente lo logra. Hay una, hay un video en YouTube, que lo tendría que haber puesto acá en el video, donde muestra justamente cómo trabajan. Es una especie de, como de grupo terapéutico en el cual se juntan varias personas, cuentan lo que les pasa y se ríen cuando necesitan trabajar el corazón, lloran cuando necesitan trabajar el hígado, y digo hígado porque las lágrimas son el fluido del hígado, sienten pena cuando trabajan pulmones, perdón, pena no, o sea, siempre trabajan desde un lugar de beneficiar al elemento, ¿no? En este Lo caso, positivo. exacto, desde la virtud, desde lo positivo. Eh, y nada, una cosa me pareció muy interesante fue que él no era una persona instruida, pero aprendió a leer de grande y luego promovió escuelas para personas humildes y sobre todo para mujeres. Hay como toda una línea de escuelas en las cuales las mujeres podían ir y podían aprender y me pareció muy interesante. Y la disertante Lori plantea el caso de un paciente de un paciente no de ella, sino de una persona que trabaja con este método, donde mediante justamente la conciencia de entender lo que estaba pasando desde lo psicoespiritual, la persona había resuelto un carcinoma de hígado. Y a mí este tipo de cosas me gusta mucho porque yo personalmente voy mucho en esta línea, ¿no? En la búsqueda de la resolución del desequilibrio a partir de una búsqueda espiritual. Creo que cuando el espíritu está caminando hacia donde tiene que caminar, el universo te ayuda a no estar enfermo porque estás haciendo lo que viniste a hacer a este mundo, ¿no? Pero bueno, es una interpretación. Los invito a que investiguen. En esta web que les puse acá abajo tienen bastante material. Y si alguno quiere alguno de los libros también que cuentan un poco la historia de este sanador, eh, porque realmente no es médico, técnicamente no es médico, es un sanador, es interesante. Acá está la clase con Yair, que nada, otro ser que para hacer una miniatura y ponerla en la mesita de luz, eh, que nos habla de la depresión del tipo madera. Y este es uno de los cursos que en algún momento compraré y haremos alguna clase al respecto. Nos indica que obviamente va a haber una depresión para cada uno de los tipos, cada uno de los elementos, y que la del tipo madera se tiende a manifestar en primavera, que es algo que en general no solemos ver. En general las depresiones las asociamos más al invierno, otoño, pero a veces pasa que hay personas que, sobre todo mucho pasa en los adolescentes, esta cuestión de que cuando todo empieza a florecer es como que se hunden, ¿no? Es como que no pueden seguir el movimiento de renacer. Dice que son muy comunes a nivel diagnóstico los cambios repentinos, la cuestión del viento, como habíamos visto antes, ¿no? Esta cosa de repente lloro, de repente me río, de repente me quiero encerrar, de repente quiero salir. Esta cuestión de los cambios de humor y los cambios repentinos son como un elemento muy importante a nivel diagnóstico. Y dice que hay que estar muy preparado a esto cuando uno trabaja con estos cuadros, ¿no? Como que de repente vas a ver que la persona viene súper bien y de repente vuelve a un bache. Por ende, tenemos que estar preparados a estos cambios. Luego el tema de las reacciones violentas, de vuelta, el tema de cómo se manifiesta la madera aún estando en deficiencia. Me estoy quedando sin voz.
y que esas reacciones violentas pueden ser hacia sí mismos, con autoflagelación, con un trabajo como de lastimarse a ellos mismos, o hacia otros. Va a haber frustración por no alcanzar las metas o sueños y en el cual aparece este factor muy determinante que es que se detiene el crecimiento. Nosotros en general, quizás por un error académico personal o de mis propios maestros, tendemos a ver siempre los problemas de exceso de madera y muy pocas veces los cuadros de deficiencia de madera, y dentro del challenge se ve bastante, con lo cual quizás tenga un poco que ver con nuestra idiosincrasia, que tendemos más al exceso, entonces tendemos a ver eso más fácilmente, o por falta de criterio que uno no lo puede ver. Pero esto me pareció muy interesante, ¿no? La madera tiene que crecer y cuando el crecimiento no está ahí es que está fallando también la madera. Es muy interesante. Cuando se pierde la esperanza y es muy difícil soportar la frustración, esto también. Yo creo que esto de perder la esperanza es algo muy común, muy común. Con lo cual vuelvo al punto anterior. Creo que hoy voy a dar clases desde un lugar distinto respecto a contar cómo es la madera y a contar de estos dos lados, ¿no? Tendemos a ver la madera como el tipo iracundo que grita. ¿Y qué hay detrás de eso, no? ¿Qué pasa con la persona que no puede ver hacia adelante, que no tiene metas, que no tiene sueños, ¿sí? Y esta frustración de no lograrlo. Y él dice que también lo dice lo dicen otros autores más adelante, esta cuestión de no ver hacia el futuro, no poder ver hacia adelante. Y también el tema de negar las opciones, ¿no? Vos le decís, no, bueno, pero ahora estás mal, pero puedes estar bien. No, no creo, no, no me parece. Es como que no solo no tiene esperanza, sino que sí, que cuando le tirás la esperanza te la tira abajo, ¿no? Sí, Cris. Que esto se vio mucho con los adolescentes en la pandemia y post pandemia, que por ejemplo chicos que habían terminado un ciclo secundario y empezaban la universidad y llegaban quizás segundo año de la universidad y no conocían a sus nuevos compañeros todavía en persona, como que quedaron muy aislados socialmente, como, bueno, en este país aparte que los adultos todo el tiempo estamos diciendo que es un desastre, y ellos ven, ¿y qué vamos a hacer nosotros acá? Claro. Me voy del país, pero me voy del país, pierdo familia, pierdo esto, entonces se les pone como demasiado oscuro el futuro. Y Sí, encima que están en un momento donde están tratando de definir el futuro, se pone todo más complicado. sí, yo creo que esta cuestión de la desesperanza es algo muy frecuente y que se maquilla con otras cosas, ¿no? Se maquilla socialmente con, bueno, no, no importa, sigamos adelante, ¿no? ¿A dónde te lleva eso? Quizás eso que decía Chris, que me resuena con el tema de se terminan las opciones, ¿no? Y vos lo decías antes, con que la madera necesita tener muchas opciones. Entonces, cuando se empiezan a cortar, es ahí donde quizás aparezca, cuando ya no hay opciones. Sí, sí. Yo creo que incluso la madera eh, es la que genera las opciones. Ahí está, ¿no? Es decir, vos sos el que sacás las hojas no están ahí, vos las generás. Entonces, cuando el que genera las hojas no ve la posibilidad de generar hojas, estamos en problemas, ¿no? Cuando la semilla no elige germinar, es como que, upa, ¿no? Es complicado. Por eso también es muy difícil, si bien sabemos que la depresión de fuego es muy difícil, pero la depresión de madera me parece terrible en el sentido de que es negar la vida, negar el impulso vital, ¿no? Negar la propia existencia. Cris, ¿ibas a decir algo? No, no. Ah, como te Yo habías creo que abierto. todas las depresiones son terribles, pero Sí, bueno. sí, claro que sí. No estoy minimizando otras, pero sí me refiero a que hay veces que tienen que ver con un cierto contexto y vos lo podés levantar, pero es complejo, es complejo. La esperanza es la que justamente hace que te puedas volver a levantar, ¿no? Y cuando lo que está anulado es la esperanza, es complicadísimo. Quizás la depresión de por sí ya sea maderosa, ¿no? El cuadro depresivo sea maderoso. Dice que hay mucha culpa propia o puesta en otros, que esto también es algo que vamos a ver, ¿no? Hay una diferencia importante en inglés
que cuando es culpa propia se dice guilt, ¿no? Ser culpable, sentirse culpable, y cuando es puesta en otro se llama blame, ¿no? Culpar, sería sentirse culpable o culpar a otros. Y aparece esta cuestión de vuelta de la responsabilidad, ¿no? Me siento responsable de todo lo que pasa, sea yo o no el que se tiene que ocupar, o todos los demás tienen la culpa de lo que a mí me pasa. Es un elemento bastante importante. La autocrítica, nada es suficiente, la idea de fallar. Fíjense cómo, acá aparece otra cosa re interesante. No es lo mismo fallar que equivocarse para los maderosos, ¿no? Equivocarse es parte del proceso. Cualquier maderoso sabe perfectamente que cuando uno empieza un camino, la posibilidad de equivocarse está porque si no, no puedes caminar, básicamente. O sea, es parte del transitar el camino. Y si te haces cargo, rápidamente podés, listo, ya está, me equivoqué, bueno, se arma de vuelta, no pasa nada. Ahora, fallar tiene que ver con no haber alcanzado el objetivo que vos mismo te propusiste, o haber calculado fracasar. mal. Exacto. Es una sensación como de que el objetivo final no se pudo lograr. En cambio, el error es más propio como del camino intermedio, ¿no? En cambio, la falla indica como no eras la persona indicada para esto, ¿no? Y ahí empezó toda esa cosa espantosa, ¿no? Eh, Creo, Dele. me quedé pensando en eso de culpar a los demás o yo tener culpa, que aparte es re importante para el diagnóstico, porque uno me lleva para el yin y el otro me lleva para el yang, ¿no? Muy O buen sea, uno para punto. el exceso y el otro para la deficiencia. Es, Sí, 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 es muy interesante esta cuestión de poner la culpa o culpar a los otros, mejor dicho, saca la solución de uno mismo, es decir, sería como más yang, ¿no? Esta cuestión de lo tienen los de afuera, este país, este momento, por mis padres, lo que fuera, y no el no tomar la... hacerse cargo. Exacto. Eh, bueno, y después el tema de la poca valía, que dice Yair que viene desde la niñez, ¿no? Todo esto se tiene mucho que ver con la mirada de los padres y lo que esperan de uno. Va a indicar que los síntomas asociados van a incluir alergias. Él cuenta el caso de una mujer que mismo estando en su consultorio se brotaba y se desbrotaba de un momento para el otro. El tema de dolores de cabeza, migrañas, picaciones crónicas, que bueno, se sabe que la picazón crónica tiene mucho que ver con la función del hígado, pero bueno, todo esto nos va a indicar, van a ser indicadores paralelos de que es un cuadro depresivo, según Yair, del tipo madera. Eh, Dice Yair esa dulzura que tiene la voz, dice, en la sanación el Jun transforma la ira en perdón, en aceptación, en consideración, en entendimiento, en asertividad y autocomprensión. Y por más que esto nos parezca como, nada, ¿cómo vas a transformar la ira? Lo que él dice es que la cualidad de reinventarse de la madera, la cualidad de generar lo que no hay, la cualidad de cambio, esa es la palabra, la cualidad de cambio que tiene la madera es la que puede producir eso casi de un momento para el otro cuando uno toma conciencia, ¿no? Esto que hablábamos eh, que muchas veces pasa, ¿no? Esta cosa de uno sentir que en otras vidas ha sido guerrero o ha lastimado a otras personas y en esta vida soy sanador, ¿no? La cosa de Quirón, o esta cuestión como no, yo de chico hacía bullying y hoy trabajo para la igualdad porque me doy cuenta de haber sentido lo que era y se puede producir ese cambio justamente por la cualidad propia de la madera, ¿no? Profe, ahí Sí, en lo que decís de este cambio de llegar a la ira en perdón, es donde aparece la virtud que hablabas al principio. exacto. No Tal sé con quién cual, estoy tal hablando cual. porque no te veo. Ay, para, un Yo pienso pato Sí, car exactamente porque es igual. alguien de Córdoba, seguro, pero no te veo. Ahí está. argentino, Ahí está. Porque acá tenemos cordobesa, un falso cordobés, tenemos acá, pero vos sos cordobesa polenta. pura cepa. Me encanta. Decime tu Pero, nombre porque no lo veo ahí, che. Patricia, Patricia, Pato Patricia. Carena, Muchas gracias, Pato. Sí, a tal cual. vos. Esta cuestión de volcar lo que podríamos decir que está en negativo, volcarlo en positivo. Pero yo creo que
como en algún momento haremos una clase sobre eso, que venimos leyendo con Chris, esta cuestión de que la emoción, vivenciar la emoción te permite comprender para luego vivenciar la virtud. Es como que si vos no sentiste la emoción en negativo, difícilmente la puedas positivizar, porque no te conectaste con lo que eso produce. Dice Jerry, ¿no es cierto? ¿O entendí yo mal, Chris? Yo lo que creo es que el Jun es de origen divino, supuestamente. Entonces, él no puede ver todo lo que sea sombra, todo lo que sea oscuridad, como la ira, etcétera, la tiene que transformar en algo positivo para poder acercarse a la virtud de la bondad, que es la virtud de la madera. Entonces ahí es el agente de cambio, de transformación, que Ujú. cambia, saca la sombra, pero a la vez si esas sombras son muy fuertes, le van a impedir poder hacer esa función transformadora, ¿no? Muy bien, me encantó. Yair dice que a él no le gusta usar muchos puntos, ¿sí? Yo lo estoy viendo en un curso de oncología que es un divinor, y él dice que en general le gusta usar poquitos puntos e indica estos dos como bastante importantes, ¿no? Hígado 2, eh, que va a ser el punto fuego, el punto de dispersión. También acá hay una cosa súper interesante con la madera. El uso que hace Yair de este punto, si bien podemos entender que es un punto de dispersión y como es una persona ya está en una depresión, decimos, ¿cómo alguien deprimido lo vamos a dispersar? Y él lo que dice es que al ser un punto fuego, lo que hace es llevar fuego, llevar conciencia, llevar calor, llevar esta cosa como de esta ternura, esa calidez a un cuadro donde la persona no tiene luz. Es muy hermosa la mirada. No lo usa desde un lugar de dispersión, sino que lo usa desde un lugar como de marcarle el camino a la madera, decir, mira que sí hay esperanza, mira que lo que sigue es fuego, mira que lo que sigue es entender, mira que lo que sigue es coherencia, ¿no? Me pareció una belleza, Iluminar el camino. es hermoso, es bellísimo. Y ¿Y qué después, lo sí, podés hacer con acupuntura o lo podés hacer con moxa también? y para mí me encantaría Moxa, creo que estaría re lindo. Yo también. Sí, sí. Y después se usa hígado 14, que lo vamos a ver cuando veamos los puntos, que es un punto que en todo este challenge se ha visto muchísimo, ¿no? Que yo es un punto que no uso mucho y a partir de acá lo voy a empezar a usar más. Es muy hermosa esta clase. Bien, acá tenemos algo que no sé si vos, Cris, preparaste algo o no, lo del Jun en la alquimia interna. Esto da para mucho más, ¿sí? Es una cosa como muy introductoria. Los que ya tengan ya su conocimiento de alquimia taoísta es por ahí medio básico, pero los que no tengan idea por ahí se encuentran por primera vez. Neidan es una práctica de cultivo taoísta. Los que empiezan a leer un poco de taoísmo es como que arrancas por acá siempre. Es un tema como de transformar estos tres tesoros, la esencia, el chi y el shen, en la búsqueda de retornar al Tao. Según la alquimia taoísta, hay tres Hun, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, que son tres Hun y siete Po, y dentro de estos tres Hun es como que cada uno habita un Dantien, ¿no? Uno de los Dantien está en la cabeza, el otro está en el pecho y el otro está por debajo del ombligo. Lo estoy diciendo así como muy rápido porque no quiero entrar tanto detalle, pero bueno, el que está en el Dantien superior se conecta más con lo divino, ¿sí? Nos ayuda como a esta cuestión de la vitalidad de lo divino, de mantenernos en este mundo, pero un poco conectados con lo divino y lo Lo superior. espiritual. El del Dantien medio se dice que pertenece al plano de los Wu-Jing, dice que domina la riqueza, determina la inteligencia, la sabiduría, el aprendizaje y las habilidades. No dice por qué. El taoísmo igual es medio críptico en este sentido, pero bueno, es el que básicamente sería un Jun horizontal, un Jun de acción en el mundo, ¿no? En el mundo manifiesto. Y por último tenemos a Yu Qing, que es el tercer Hun, que dice que domina nuestro destino humano, que hace que las personas caigan en adicciones, en la lujuria, siendo adictos al caos de pensamiento y creando deficiencia en el riñón. Bueno,
digamos que es el más terrenal de todos y que obviamente la enumeración ya nos está indicando cuál le gusta más a los taoístas, pero bueno, yo creo que por alguna razón están esos tres y que está bueno mediante la práctica saber si estamos usando mucho de uno o mucho de otro, ¿no? Porque también el primero, si lo usamos para evadirnos, tampoco sirve demasiado. Dice Dominique que si el Po sobrecontrola al Hun, ¿sí? En este control que debe ejercer el metal sobre la madera, si el Po sobrecontrola el Hun, no se va a alcanzar todo el potencial. Y por otro lado, si el Hun no se activa e inspira ese Po, la persona se vuelve demasiado terrenal, ¿no? Se vuelve demasiado comer, dormir, trabajar y ya está, ¿no? No encuentra como su espacio de Trascender. exploración. Exacto. ¿Algo más que quiera aportar, Arditi? Comparto algunas cosas con esta señora, pero no todas. ¿Sí? Yo creo que el Jun que está en el tercer tantien no es solamente, porque esto me da a entender más que son Po que dominaron al Jun y no un Jun que no se está haciendo valer, ¿no? Yo creo que la parte de la tierra no es exactamente todo lo malo, si bien es dominio de los Po, no es todo lo malo porque el cuerpo tiene un montón de cosas buenas. De hecho, si no fuese por el cuerpo no estaríamos viviendo en este plano, ¿no? Tal Para cual. empezar. Ujú. Y hay que cuidarlo porque dependemos de él, o sea que no estoy tan de acuerdo con eso que dice. Sí comparto que el primer tantien pertenece al cielo, el segundo a las emociones y el tercero al cuerpo, pero no saco las mismas conclusiones que saca él por esos. Muy bien. Nos alegramos entonces que así sea. Igualmente, insisto con esto, hay mucho. Esto son unas puntitas, unas pinceladas nomás. Para los que les interese, obviamente hay muchísimo para leer. El Tao del Trauma, que es Elaine Duncan, que no sé cómo se pronunciará, Aileen, probablemente, no Elaine, sino Aileen supongo, Duncan. Es una divina esta vieja, la amo. Tiene un libro que se llama El Tao del Trauma y plantea el tema, realmente su libro es maravilloso porque ella hace es como que desarma el trauma en los 5 elementos y pone cuestiones, obviamente su interpretación, ¿no? Eh, y pone cómo funciona cada uno frente al trauma bastante intenso, ¿no? Hablamos de cuestiones como muy que te sacan de tu lugar. Y en base a eso nos dice que las habilidades frente al trauma, las habilidades de la madera, es movilizar la respuesta adecuada frente a la amenaza, ¿sí? Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de que el hígado maneja la sangre, ¿sí? Hablamos de un manejo de volumen, uy, casi tiro todo, de un manejo de volumen sanguíneo, ¿sí? Esta cuestión, me levanto a la mañana y empiezo a mover y me cuesta moverme, pero después se me pasa, ¿no? Esta cuestión de la distribución de la sangre. También la distribución de la sangre cuando hay estancamiento, ¿no? Entonces, esta cuestión como de movilizar la respuesta. Y luego habla cómo se mueve, y acá entra el tema del Hun, cómo se desestabiliza la madera cuando se encuentra un trauma. Ella sobre todo trabaja con excombatientes, con lo cual habla de un síndrome postraumático intenso, ¿no? No quiere decir que sea el único de los casos, habla también de casos de personas que han vivido terremotos y ese tipo de cosas, pero bueno, vale para todo trauma intenso. Dice que el Jun brinda la mirada esperanzadora hacia el futuro, como decía recién no, como decía en su clase de Yair, y que justamente cuando ese Jun aparece dañado, aparece esta cuestión de no hay futuro, no hay salida, ¿no? Eso es bastante tremendo. Dice que esto lo sabemos también por otras líneas médicas, esta cuestión de que el Jun se separa del cuerpo, es como que no lo pudiera habitar, es como que parte de la conciencia se separa del cuerpo frente a experiencias, ella lo define así, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, dice, frente a experiencias de too much o too fast, too much or too fast. Y eso me pareció muy interesante, porque son experiencias de sobrecarga, es decir, que nuestro aparato psíquico se tiene que enfrentar a algo que
requiere de más de lo que yo puedo procesar en ese momento. Entonces, ese sería el caso de mucho o muy rápido, es decir, por ahí son cosas que si me pasaran en un año lo puedo procesar, ahora si me pasan en una semana no. Vieron que muchas veces pasa, viene un paciente y dice, no, murió mi papá, qué sé yo, murió el perro y me quedé sin laburo en un mes. Es como un montón. Por ahí si eso mismo lo hubiera pasado en 10 años, bueno, más o menos lo puedes procesar y sobre todo adaptar la respuesta, ¿no? Quizás esta cuestión como de, me pasó todo tan de golpe que no lo pude procesar. Frente a esas cosas a veces aparece esta separación de lo psicoespiritual como si le estuviera pasando a otra persona. Y eso muchas veces lo explican las víctimas, las personas que han pasado en esa situación, que se ven a sí mismos cuando les está pasando eso como si fueran otra persona, como si fuera una cámara que los ve de afuera, ¿no? Y a veces es difícil volver a juntar porque es muy doloroso sentir que te pasó a vos, ¿no? Pasa también en casos de torturas, de violaciones. Es una herramienta como de para preservar el espíritu, pero al mismo tiempo cuesta mucho volver a juntarlo, volver a esa coherencia que da el Shen. Dice que la ira y el enojo, otra de las cosas que pueden pasar es que la ira y el enojo buscarán completar la respuesta de lucha, ¿no? Es decir, si frente a lo que me pasó yo no pude reaccionar o siento que reaccioné de menos, voy a tratar de vengarme, por ejemplo, voy a tratar de agarrarme a piñas con alguien para soltar todo eso que me quedó, ¿no? Que es algo bastante típico, bastante típico. O la otra opción es implosionar, es decir, como no pude reaccionar, me mando para adentro y esa respuesta agresiva se vuelve para adentro, suprimiendo la respuesta. Entonces, son personas que se quedan como, eh, no me sale la palabra, abúlicas no sería, pero es como que pierden la capacidad de responder, ¿sí? Pierden la capacidad de conexión sobre todo. Dice que la Como en función, delay, sí, que quedan así como delay. sí, es que te puede pasar esa cuestión como de que te quedaste así como, viste, como Mm. viste, como no reaccionás. Y una pregunta, cuando hablas cuando el hum se separa del cuerpo, orgánicamente o fisiológicamente, ¿cómo se denota eso? ¿Cómo lo puedo ver para decir, ah, acá el hum está Sí, separado del cuerpo? sí, yo creo que lo podríamos ver, por ejemplo, con la persona no siendo consciente de lo que le pasó. Por ejemplo, una persona que estuvo frente a un accidente, vos decís, no sé, estoy poniendo cosas tremendas, ¿no? Supongamos que uno está en un auto y vos manejás y se mataron todos menos vos. ¿Y cómo estás? No, bien, bien, estoy bien. O sea, te pasó algo tremendo bueno, pues fue un accidente. Sí, está bien, nadie dice que te tengas que flagelar, pero, o sea, es como que no comprender realmente lo que pasó, ¿no? O no ser consciente, o por ejemplo, personas que han tenido accidentes y que no, es No como, recuerdan, no, recuerdan partecitas y no recuerdan el todo. No sé, eso, yo iba manejando, había tomado alcohol, qué sé yo, una luz me encandeció, ¡pum! Y no sé tal qué cual, pasó. tal cual. O que no registran lo que pasó, por ejemplo, no sé, quedaron en una silla de ruedas y como, bueno, sí, viste, como decís, ¿en serio no tenés ninguna cuestión afectada respecto a lo que a las consecuencias de lo que pasó? Ese desfasaje. A mí me ha pasado con pacientes que me han relatado la muerte qué sé yo, de sus padres o de un hermano, así con una cosa como de, bueno, sí, no digo con esto que tengan que llorar, no digo con eso, o sea, lo ideal siempre es que lo hayan podido procesar, pero me refiero muy cerca del evento que te lo digan como si hubiera pasado hace 30 años, ¿se entiende? Sí. Ese desfasaje. Y lo otro que puede Es ocurrir, una desconexión como protección. exacto. Finalmente, Elaine nos dice esta cuestión de que la función de guardar la sangre en reposo, una de las cualidades del hígado, se puede ver sobrepasada por el mensaje de amenaza llevado en la sangre. La amenaza hace que la sangre se vaya a las piernas, a las manos, a los ojos, ¿sí? Para poder responder. Entonces, no va a retornar a la calma. Y ella cuenta el caso de un soldado donde ella lo invita a preguntarle qué necesita para sentirse seguro, ¿no? Seguro de vuelta. Y ella hace en esta cuestión de volver a sentirse seguro justamente como un desactivar esa respuesta, ¿sí?
las personas que han pasado traumas justamente como que han sentido que no han estado lo suficientemente alertas cuando ocurrió, es como que no pueden bajar la guardia nunca, no duermen, van por la calle, así como, van así como hiperatentos y eso hace que eso no pueda descansar, ¿no? Y más imagínense si son cosas que pasaron a la noche, no dormís más, básicamente es medio así. Eh, Así que bueno, ella en ese caso que explica, de vuelta aparece esta idea de mover la madera hacia el fuego para volver a conectar, ¿no? Esta cosa de dispersar por un lado, porque lo estamos llevando de la madera al fuego, pero es como decir, bueno, mira que el ciclo sigue, mira que hay hacia adelante, y esta cosa como de llevar un poco de calor y conectar con las cosas buenas, ¿no? Con el placer, el disfrute. Y por último, ella hablaba de que en el caso en particular de los tipos madera frente a la patología, dice que en general tienden a acumularla en músculos, tendones y articulaciones, con lo cual algo parecido a lo que vimos en las clases previas con las latencias de dónde se guarda lo que luego tengo que sacar, ¿no? Entonces habla de que es bastante común que no se puedan mover, que queden como medios duros.